Bienvenidos, estudiantes queridos, a una nueva clase, ya la clase 14 de física común, ¿ya? Hoy día vamos a ver métodos de electrización y polarización, ¿ya? Estamos entrando al nuevo eje, como les había comentado. Este sería el último eje de la prueba, por lo menos de física común, que tiene que ver con la electricidad. Ya va a constar de tres clases, no son muy complicadas, son muy simples, pero tienen que poner igual harta atención para que puedan entender, y cualquier pregunta, cualquier cosa lo pueden hacer en el WhatsApp del grupo, ya, o al correo, o en la clase también. Ya. Bueno, lo de siempre. Si hay preguntas en el chat, o sea, ideal que puedan abrir el micrófono. Ya, si es que dejan preguntas en el chat y no puedo algunas veces verla, otra persona que abra el micrófono ahí y me indique. Ya. Así que, bueno, vamos a ver. Antes de. A ver, les voy a explicar un poquito. Ya, en el temario aparece literalmente en el eje. Si ustedes entran al DEMRE, lo pueden revisar ustedes mismos, está en internet. Si ustedes entran al temario de física común y ven el eje de electricidad, al principio les aparece la primera unidad, que sería, perdón, le apareciera el primer punto de electricidad, que sería lo que estamos viendo hoy día, métodos de electrización y polarización. Ya. El tema es que para poder introducir esto, igual hay que entender un poquito de los átomos, con respecto a su carga. Ya, yo creo que ustedes lo han visto en lo que es química. Sí, no sé si lo han podido ver, este tema de el átomo, que en el núcleo está los protones con los neutrones, y que rodeándolo está los electrones. Ya, no sé si lo han podido ver, pero eso es fundamental para poder entender esta materia. Ya, de hecho, se los voy a leer literalmente como dice: electricidad, método de electrización de cuerpos, los tres métodos que vamos a ver: polarización eléctrica y los conductores y aislantes eléctricos, que también tienen que ver con lo mismo. ¿Ya? Y eso, igual los conductores y aislantes se relacionan más también con la ley de Ohm, ya que tiene que ver con los circuitos eléctricos, así que también lo vamos a retomar en esa parte. Por eso les digo que esta clase va a ser bien cortita, ya, bien cortita, muy reducida, pero también importante, ¿ya? Así que, bueno, como ustedes saben, los átomos pueden, eh, como tienen los electrones, pueden transferirse electrones ya, con algunos enlaces, tipo de enlaces que los van a ver en química. En eso no nos vamos a meter, ¿ya? Pero lo que sí vamos a hablar es un poco de estas cargas, ¿ya? Y en los cuerpos, que es un conjunto de átomos, ¿cierto? También puede pasar algo muy parecido, y casi lo mismo con respecto a sus cargas, ¿ya? Un cuerpo puede estar cargado eléctricamente, ya sea positivo o negativamente, o puede estar neutro cuando tiene las cargas negativas son iguales a las cargas positivas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a estar viendo nosotros ahora es cómo estos cuerpos, ya sean neutros o cargados, van a poder, voy a regresar, van a poder electrizarse entre sí, o polarizarse. ¿A qué se refiere esta definición? O sea que si yo tengo un cuerpo cargado y yo quiero cargar otro cuerpo que está neutro, entonces yo puedo, con diferentes métodos, puedo electrizar a este cuerpo neutro, ¿ya? O incluso dos cuerpos neutros, si es que con algún método, si es que yo hago algo, también pueden electrizarse. Uno queda con una carga y otra con otra, ¿ya? Entonces, eso es algo físico que vamos a ver hoy día, y que es una propiedad de la materia, ¿ya? Y también lo segundo es la polarización, que tiene que ver que, más que transferencia de electrones o transferencia de carga como tal, es en el mismo cuerpo puede polarizarse estas cargas. O sea que, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de un cuerpo circular, por ejemplo, no sé, redondo, y nosotros, después lo voy a explicar con mucho más detalle, ¿ya? Pero en palabras muy simples, si nosotros tenemos, por ejemplo, una pelota, ya imagínense una pelota, y nosotros, por alguna razón, vamos a hacer que todas las cargas negativas vayan hacia un lado, que también lo vamos a explicar después, y las cargas positivas para otro. Entonces vamos a ver que en realidad en este cuerpo, en esta pelota, no hubo una transferencia de electrones o una transferencia de cargas como tal. O sea, no hubo una transferencia de un cuerpo a otro cargas, sino que hubo una polarización. O sea que en una parte de este cuerpo va a haber algo que se le llama polo, ¿ya? Un polo positivo,
y que en la otra parte del cuerpo va a haber también lo que se le llama polo negativo, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, también va a ser la polarización y también tiene que ver con su electrización. Entonces ahora vamos a ver los tres métodos de electrización que existen, o por lo menos que vamos a ver para la prueba, y son súper simples, ¿ya? Entonces ahí como título pongan métodos de electrización, y vamos a ir con el primero método de electrización, que es la electrización por contacto, ¿ya? Pero primero vamos a leer la definición que le dan a esta forma de electrizar un cuerpo, ¿ya? Se denomina electrización al efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente electrones, producidos en un cuerpo eléctricamente neutro, ¿ya? Es lo que les comentaba. Electrización, el efecto de ganar o perder cargas eléctricas, y dicen normalmente electrones. ¿Por qué? Porque como ustedes ven y ustedes pueden pensar en este átomo, en realidad los electrones son los que se mueven en el núcleo. Ya los protones no se traspasan, no hay una transferencia de protones como tal, ¿entienden? Los protones están en el núcleo, entonces lo que en realidad intercambian estos cuerpos son los electrones, esos son los que están más a la superficie, podríamos decir, o a la periferia, para poder transferirse. Ya eso igual es importante saberlo. Electrones, recuerden siempre, movimiento de electrones, ¿ya? Los electrones son los que se mueven, los protones no, ya, esos están en el núcleo. Entonces vamos a ir con el primero, que sería la electrización por contacto, ¿ya? Y vamos a leer un poquito y yo lo voy a explicar, ¿ya? Se puede cargar un cuerpo con solo tocarlo con otro previamente cargado, ¿ya? O sea, aquí estamos primero hablando de un cuerpo neutro, y estamos hablando de que un cuerpo neutro, ¿qué significa un cuerpo neutro? Que tiene, primero que todo, que no esté electrizado. ¿Qué significa que no esté electrizado? Que no le sobra alguna carga, ¿ya? O sea, que tiene cargas negativas iguales a cargas positivas, ¿ya? Neutro. Y segundo, que no está polarizado, ¿ya? Aunque un cuerpo polarizado igual puede ser neutro, ¿ya? Pero estamos hablando en lo normalmente, un cuerpo neutro no polarizado, como les dije, carga eléctrica es igual a carga positiva, y también que no tiene polos eléctricos, ¿ya? Entonces, a este cuerpo neutro, que no tiene ninguna carga, se puede cargar, ya puede pasar a electrizarse, si es que es tocado por otro cuerpo, pero que sí está cargado, ¿ya? Entonces es importante. Un cuerpo neutro puede transformarse en un cuerpo cargado cuando se toca con otro cuerpo cargado. Entonces es necesario un cuerpo cargado, ¿ya? En este caso, ambos quedan con el mismo tipo de carga, ¿ya? O sea, si el cuerpo que lo tocó fue de positivo, entonces queda con carga positiva el cuerpo neutro. Y si el cuerpo con el que tocamos a este cuerpo neutro es negativo, entonces también toma negativo, ¿ya? Esa carga. Es decir, si toco un cuerpo neutro con otro con carga positiva, el primero también queda con carga positiva, ¿ya? Y si fuese negativa, también negativa. ¿Ya? Esto se debe a que habrá transferencia de electrones libres desde el cuerpo que los posea en mayor cantidad hacia el que los contenga en menor proporción, y manteniéndose este flujo hasta que la magnitud de la carga sea la misma en ambos cuerpos, si estos son idénticos, por supuesto. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y yo voy a escribir aquí en el iPad, ¿ya? A ver si es que... eh, tengo que hacerlo... Ahí sí. Ahí sí. ¿Ven la pizarra? Sí. Ya, entonces esta sería la electrización por contacto, ¿ya? Entonces, en el ejemplo anterior, imaginemos que acá tengamos un cuerpo cargado, por ejemplo, positivamente, ¿ya? No se ve, profe. Y, ¿sí? Que no se ve. Ah, no se ve el... A mí O sí me por lo menos aparece. yo no lo veo, no sé. Qué miedo. eh, no sé si lo estoy presentando. Hay que cambiar de pantalla, creo. Tienes que cambiar de pantalla. ¿Pudiste? Ahora sí, ahora sí. Ya, ya. Ya, entonces electrización por contacto. Imaginemos que tenemos aquí una
Ya, una pelota, ¿ya? Una pelota está cargada positivamente, ¿ya? ¿Qué significa que esté cargada positivamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa que está cargada positivamente? Una pregunta súper simple, lo más simple que se le ocurra. ¿Que perdió electrones? Perfecto, súper, que perdió electrones. Eso es lo que ustedes tienen que pensar inmediatamente porque no es que tenga más protones, o sea, tiene más protones en sí, sí, es verdad. Pero no es que haya ganado protones, a eso me refiero. No es que otro cuerpo le haya transferido protones a este cuerpo positivo, sino que hubo una liberación, se podría decir, una transferencia de electrones hacia otro cuerpo en algún otro momento, ¿ya? Y por lo tanto, perdió electrones, perdió, ¿ya? Se restaron electrones. Entonces, como se restó electrones, este cuerpo pasa a ser positivo, ¿ya? Entonces eso, primero que todo, ténganlo muy en cuenta, ya si lo pueden anotar también, porfa, anótenlo otra vez, ¿ya? Los electrones son los que se transfieren, ya los protones no. Entonces volvamos, si este cuerpo está cargado positivamente, significa que perdió electrones, ya como bien dijeron. Entonces, tiene menor cantidad de electrones que protones, ya, o sea, está en carga positiva. Y nosotros con otro objeto, ya voy a colocar aquí como está en la imagen de la presentación, ya voy a copiar el mismo dibujo. Imaginemos que fuese un tubo ya o una bombilla o lo que sea, ¿ya? Y este objeto es neutro, ¿ya? ¿Qué significa que esté neutro? Voy a dibujar exactamente lo que está en la pantalla. Aparecen como estas especies como, no sé, como que parecen pilas, ¿ya? Pero en realidad lo que yo interpreté que significa es como que es neutro, ¿ya? O sea, por cada positivo hay un negativo. Entonces como que hay tres positivos, entonces también hay tres negativos para poder compensarlo y por tanto es neutro, ¿ya? Aquí voy a poner que este es neutro. Y este sería positivo, ¿ya? Entonces yo lo acerco, este cuerpo positivo. Yo a este cuerpo positivo le acerco un cuerpo neutro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar según lo que aquí tenemos en la descripción? Hay una transferencia de electrones libres desde el cuerpo que los posee en mayor cantidad hasta el que contenga menor. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en estos dos cuerpos, primero que todo en el cuerpo positivo que perdió perdió electrones y en el cuerpo neutro que tiene la misma cantidad de electrones que de protones, entonces, ¿desde dónde habría una transferencia de electrones? O sea, ¿quién a quién le transfería electrones? ¿El neutro se los transfiere al positivo? Súper, el neutro se los transferiría al positivo, ya que el neutro en sí está bien de electrones, pero la carga positiva necesita electrones, entonces le dice como, ya te voy a prestar unos cuantos electrones. Entonces le presta como hasta que tengan ambos la misma cantidad de falta de electrones, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, si voy a hacer un ejemplo. Si al cuerpo cargado positivamente le faltan 4, ya 4 electrones, y el neutro tiene todos, imaginemos que no tiene infinitos electrones ya, pero imaginemos que tiene hartos para dar. Entonces le va a dar hasta el punto de que ambos tengan el mismo, ¿ya? Entonces primero que todo le va a empezar a dar un electrón, entonces ahora ya el cuerpo cargado positivamente, en vez de tener 4 le van a faltar 3 electrones, ¿ya? Y al otro cuerpo neutro le va a faltar uno. Pero todavía hay una diferencia, ¿cierto? Todavía hay una diferencia. Entonces el neutro le dice, bueno, te voy a prestar otro más, le presta otro electrón más, y ahora sí, ya el que estaba cargado positivamente, todavía queda cargado positivamente, pero ya no necesita cuatro, sino que necesita dos electrones. Y este neutro, como le cedió electrones a este cuerpo cargado positivamente, también le faltan electrones, ¿ya? Y se dio 2, eso quiere decir que también está cargado con una carga, podríamos decir como de más 2, ¿ya? Voy a colocar acá como si fuese más 2 porque se dio electrones, y este de más 4 pasó a más 2 también, porque le cedió 2 electrones. Entonces se fijan, si que se fijan aquí, quedaron con la misma carga, ¿verdad? Quedaron con la misma carga. Y ahí se quedan. Cuando ya tengan una misma carga, ¿ya? A pesar de que sea positiva o negativa en el otro caso, eh, cuando llega al equilibrio, entonces separa, ¿ya? Separa porque ambos, es como que ambos necesitan la misma cantidad de electrones, entonces no hay como un flujo, ¿ya? Y ahí separa. Y hasta ahí queda la electrización por contacto.
¿Ya? Y eso sería todo. No hay más que entender. No hay fórmula, no hay nada. Es solamente entender este traspaso de electrones de un cuerpo a otro cuando están en contacto. Así de simple. ¿Ya? Esto de mantener como este equilibrio o de llegar al equilibrio es como ustedes lo pueden asimilar a cuando vimos temperatura y calor. No ven que el calor era transferencia de energía y siempre se transfería la energía ¿hasta cuándo? Hasta cuando ocurra un equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo. Es como que hubiese una diferencia de cargas, una diferencia eléctrica, entonces va a transferir estos electrones hasta que ocurra un equilibrio electrónico. ¿Ya? Eso, súper simple. No hay nada más que explicar. ¿Alguna pregunta con esta primera electrización? Electrización por contacto. ¿No? ¿Todo bien? Ya, súper. Sí, es muy simple. Ya, continuemos. Segundo método de electrización. ¿Ya? Electrización por frotamiento. Aquí igual estamos entrando en otra electrización un poquito más complicada, pero tampoco tiene fórmula, no es nada del otro mundo, ¿ya? Entonces vamos a leer. Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, ya, ahora cambia el escenario. Si ustedes se dieron cuenta, en la electrización anterior, que era por contacto, tenía que haber un cuerpo neutro y un cuerpo cargado. Ya sea positivo o negativo, no hay problema, ¿ya? Pero tiene que haber sí o sí uno neutro y uno positivo o negativo, uno cargado, ¿ya? En cambio, en este electrización por frotamiento, ambos cuerpos, los dos que van a ser frotados, son neutros, ¿ya? Primera cosa que hay que tener en cuenta. Y ahí lo pone entre paréntesis que el número de electrones es igual al número de protones, ya como le había comentado. Ambos se cargan. Cuando se frotan, estos cuerpos neutros, ambos se cargan. Uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Ya. Entonces, segunda cosa o segundo punto que hay que tener en cuenta, ¿ya? Para que ustedes lo vayan anotando. Primera cosa, que en electrización por contacto es necesario uno neutro, uno cargado. En electrización por frotamiento, los dos neutros, ¿ya? Segunda cosa, en frotamiento, cuando ocurre esta electrización, ambos quedan con cargas distintas. Uno queda con carga positiva y el otro queda con carga negativa. En cambio, si ustedes se acuerdan, en la electrización anterior, que es por contacto, ambos cuerpos habían quedado con la misma carga. Entonces, segunda cosa que hay que tener en cuenta, ¿ya? En por contacto, ambos con la misma carga, uno neutro y uno cargado, y en frotamiento, los dos neutros y quedaron con las cargas distintas, uno positivo y uno negativo. Ya, continuemos. Si se frota una barra de vidrio con un paño de seda, hay un traspaso de electrones desde el vidrio a la seda. ¿Ya? Entonces, otra vez, como les comento, se traspasan electrones, ¿ya? Lo mismo. No los protones, otra vez, los electrones. Si se frota un lápiz de pasta con un paño de lana, hay un traspaso de electrones desde el paño al lápiz también, ¿ya? Ejemplos. Como nota, se han ordenado las sustancias en la llamada serie triboeléctrica, en la cual al frotar dos de ellas, la que aparece antes en la serie se carga positivamente y la que aparece después se carga negativamente. Ya, esto es solo como un dato, porque en realidad esto no se lo tienen que aprender de memoria, ¿ya? Así que tranquilos, no se lo tienen que aprender de memoria. Pero puede ser, ya, quizás no, ojalá que no, yo espero que no, pero puede ser que los caballeros del Demre les pongan algo parecido. Por ejemplo, les digan, este es una lista de objetos que al frotarse, los que están a la izquierda quedan cargados positivo, a la izquierda negativo, y si es que tantos o estos dos se frotan, ¿cómo quedaría? Y les ponen alternativa, no sé, la lana negativa, la madera positiva, o la lana positiva y el azufre positivo, y ahí ustedes van descartando, ¿lo ven? Entonces puede ser, por eso yo se los tengo que pasar, ¿ya? Pero esto no se lo tienen que aprender de memoria. Es solo si es que en algún momento se los ponen, ustedes pueden saber que primero que todo en frotamiento los dos cuerpos tienen que ser neutros al principio y
y ambos quedan con cargas distintas, ¿ya? Si uno quedó con carga positiva, el otro tiene que quedar con carga negativa, no puede quedar con la misma carga, ¿ya? ¿Por qué no puede quedar? Porque va a haber un traspaso de electrones, sí o sí, ¿ya? Tiene que haber un traspaso de electrones. Si no hay un traspaso de electrones, entonces no sería electrización. Y si hay un traspaso de electrones, entonces uno tiene que perder y otro tiene que ganar. ¿Se dan cuenta? No pueden los dos ganar electrones, no podrían. Ya, uno tiene que perder y otro tiene que ganar electrones. Eso es lo fundamental para que haya un traspaso de electrones. ¿Se entiende? Entonces, imaginemos que era el vidrio y... No, voy a ponerle seda porque no sé qué es celuloide. Ya, vidrio y seda. Ya, vidrio y seda. Entonces el vidrio está más hacia la izquierda. O sea, eso quiere decir que si es que se frotan, el vidrio quedaría cargado positivamente y la seda quedaría cargada negativamente. Ya. Entonces cuando estos se froten, ambos tienen que estar en neutro. Luego, después de frotarse, después de hacer esta electrización por frotamiento, va a haber un traspaso de electrones, uno va a quedar positivo o negativo. ¿Cuál va a quedar positivo? El vidrio, según esta tabla. ¿Cuál va a quedar negativo? La seda. Y así de simple. No hay más. No hay más. Y aquí otra imagen para complementar. Frotamiento, la varilla de vidrio se frota con la seda, los electrones se transfieren desde el vidrio hacia la seda. Entonces la seda va a quedar negativa y el vidrio va a quedar positivo. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta? Algo que también dar como dato, no todos los objetos al frotarse quedan con carga, ¿ya? No todos los objetos al frotarse quedan electrizados, ¿ya? Y necesariamente también tienen que ser objetos diferentes. Por ejemplo, no por más que se froten las manos, ¿ya? Van a quedar electrizadas, ¿ya? Eso no es así, ¿ya? Entonces, un objeto, para poder ser electrizado por otro por frotamiento, tiene que ser específico, o sea, hay una especificidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el vidrio con la seda, como vemos en este caso, sí va a haber un traspaso de electrones y por tanto una electrización por frotamiento. Pero quizás al vidrio, al frotarlo con otra cosa, voy a dar un ejemplo, quizás con una hoja de papel, por ejemplo, no ocurra nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también es necesario que haya una especificidad. O sea, nos tienen que decir en el enunciado que si es que se frotan estos dos objetos puede ocurrir una electrización. ¿Ya? Eso se lo tienen que decir. Lo que no les pueden decir es cómo van a quedar. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo que tienen que saber es que van a quedar con cargas opuestas. ¿Ya? O sea, si uno es positivo, el otro es negativo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? No. Facilito, ¿cierto? Sí. Esto es fácil. La prueba facilita. Ya. Y ahora está el tercero. Y este tercera inducción ya es el más complicado, pero si lo entienden no es tan complicado, ¿ya? Entonces pongan alta atención. ¿Ya? Este es el último. Y después vamos a ver un poco de ley de Coulomb, aunque a ustedes no les va a entrar esto, pero se los voy a pasar igual para que lo escuchen, lo vean, ¿ya? Pero lo escuchen, no. Con esto ya estaríamos. Entonces, electrización por inducción, ¿ya? Vamos a leer un poquito y después hay una imagen. Ya, a ver dónde... Ahí sí. Ya, entonces, la inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo. Ya, aquí todavía no escriban todo, ya, por favor. Pónganme atención solamente, yo voy a empezar a leer, explico un poquito y después les doy tiempo para que escriban. Ya, yo les digo que apuntar, porque si no es como mucho texto, ya. Entonces, partamos. La inducción es un proceso de carga, ya, o de electrización de un objeto sin contacto directo. Entonces, primera cosa que hay que tener en cuenta. Las dos electrizaciones anteriores, son por contacto. Hay un contacto directo. Se tocan físicamente, ¿ya? Bueno, el de contacto no queda otra, ¿cierto? La misma palabra lo dice, por contacto. Y la segunda también, se frotan. Entonces también se tocan. Hay un contacto directo. En cambio, en la inducción, eh, se, se podría decir que se representa o lo característico se caracteriza por no tener contacto directo. Esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, si ahí quieren escribir inducción sin contacto directo, ¿ya? Sigamos. Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro,
¿ya? Cuando se acerca un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece una interacción eléctrica entre las cargas del primero y las del cuerpo neutro, ¿ya? Entonces, otra vez. Primero que todo, la inducción es una electrización donde no hay un contacto directo, o sea, los cuerpos no se tocan. Y segundo, los cuerpos que van a ser electrizados por inducción, uno va a estar neutro y el otro va a estar cargado, ¿ya? Esto es parecido al que es por contacto, ¿cierto? Que uno tiene que ser neutro y otro eh, electrizado, cargado. Ya, aquí también, ya, es lo mismo, pero no es... eh, a ver, sí, es completamente necesario, porque si no, no hubiese una electrización. Sí, es lo mismo que el de contacto, ¿ya? Uno tiene que estar neutro y el otro tiene que estar cargado, ¿ya? Ya sea positiva o negativamente, al igual que el primero. Entonces esa es la segunda cosa que hay que tener en cuenta. Sigamos leyendo. Como resultado de esta interacción, la distribución inicial se altera. La distribución inicial refiriéndose a las cargas, ¿ya? El cuerpo electrizado provoca el desplazamiento de los electrones libres del cuerpo neutro, ¿ya? O sea que al yo acercar este cuerpo cargado, ya sea positivo o negativamente, sin tocar el otro cuerpo, voy a hacer que las cargas negativas de este cuerpo se desplacen, ¿ya? ¿Cómo se van a desplazar? Se van a desplazar dependiendo de la carga de este cuerpo, del cuerpo cargado, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí tenemos que asentar algo que se me olvidó explicar, pero que yo creo que ustedes entienden, pero por cualquier cosa igual se las voy a decir para que lo puedan anotar, que es las leyes de las cargas, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un entre paréntesis por decirlo, ¿ya? ¿Cuál es la ley de las cargas? Estoy seguro que ustedes lo saben, pero igual se los voy a decir. Ley de cargas, ¿ya? Ahí dice ley de cargas, ¿ya? Ley de cargas y dice que eh, cargas iguales se repelen, ya sean positivas o negativas, y cargas diferentes se atraen, ¿ya? Entonces a ver, cargas iguales se atraen, perdón, cargas iguales se repelen, y cargas diferentes se atraen, ¿ya? Eso, esa es la ley de las cargas, ¿ya? Ahí para que le puedan sacar una foto. Listo. ¿Ya? Eso. Entonces, yo sé que quizá lo saben, pero nunca está de más. Entonces, dependiendo de la carga que sea este cuerpo cargado, va a haber un desplazamiento de electrones de este cuerpo neutro. ¿Ya? Si es que este cuerpo cargado es positivo, entonces, ¿qué va a pasar con los electrones que son carga negativa? ¿Van a repelerse o van a atraerse? ¿Qué creen ustedes? Si al cuerpo neutro le acercamos un cuerpo positivo, ¿los electrones se repelen o se atraen a este cuerpo? ¿Mm? Se atraen, por supuesto, porque la carga positiva, ¿cierto? Cargas diferentes se atraen. Eso quiere decir que los electrones van a ser atraídos por esta carga que nosotros estamos acercando, este cuerpo cargado que nosotros estamos acercando, que es positivo. Entonces los electrones van a acercarse a este cuerpo, recuerden que no se tocan, sino que están como que yo lo acerco, entonces al acercarlo, el simple hecho de acercarlo ya va a haber como una fuerza de atracción para los electrones. Entonces en este cuerpo los electrones ¿qué van a hacer? Van a irse a este extremo, generando un polo eléctrico, ¿ya? Este polo eléctrico va a ser negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo es positivo y atrajo a los electrones. Recuerden que los protones no se mueven, ¿ya?
Ahora, por el contrario, ¿qué pasa si yo acerco una carga negativa en vez de positiva como la vez anterior? Ahora es negativa. ¿Qué pasa si yo cargo, si yo atraigo, ya, o pongo una carga negativa? ¿Qué pasa con este cuerpo neutro? Con los electrones de este cuerpo neutro. ¿Se acercan o se repelen? Se alejan, ¿cierto? Se repelen. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque cargas iguales se repelen. Eso quiere decir que ahora los electrones ya no se van a sentir atraídos, sino que se van a sentir repelidos, se puede decir. ¿Ya? Entonces se van a alejar de este cuerpo, quedando entonces un polo eléctrico negativo lejos de donde se acercó el cuerpo. Entonces yo le hago una pregunta. Si quedémonos con este cuerpo negativo, ya cargado, que hizo que nuestro cuerpo neutro, los electrones se alejaran, ¿ya? Y quedara aquí, lejos, un polo eléctrico negativo, ¿ya? Si yo tengo un polo eléctrico negativo a este lado de mi cuerpo, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Cómo sería el polo? Si yo generé un polo negativo en este cuerpo, ¿qué pasaría con la otra parte del cuerpo? ¿Estaría positivo? Estaría positivo, ¿cierto? Se crearía un polo cargado positivo, un polo eléctrico. Pero le hago la siguiente pregunta. ¿El cuerpo en sí tiene carga? Sí, el cuerpo en sí, todo, el total. La suma del polo eléctrico negativo con el polo eléctrico positivo. ¿Tiene carga? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Ya André dice que sí. ¿Los demás? ¿A qué se refiere con carga? ¿En todo? En todo el cuerpo. Carga, recuerden que es la cantidad de electrones en comparación a su cantidad de protones. ¿Varió la carga? O sea, ¿varió la cantidad de electrones o de protones que existen en el cuerpo? Al acercar este cuerpo negativo, ¿cambió? ¿Cambiaron las cantidades de electrones o de protones? ¿Qué dicen ustedes? O muy difícil. Creo que sí. ¿Sí? Ya, lo vamos a ver. ¿Ya? Lo vamos a ver. Pero le voy a hacer un spoiler. ¿Ya? No va a cambiar. No va a cambiar la cantidad. ¿Ya? No va a cambiar la cantidad. ¿Ya? Y lo vamos a ver en la próxima imagen. ¿Ya? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Voy a terminar de leer y paso a la otra imagen que le va a quedar todo explicado, ¿ya? Pero retomemos lo que teníamos anteriormente, ¿ya? El cuerpo neutro, si es que uno le acerca este cuerpo cargado, entonces va a generar un desplazamiento de electrones, como aquí dice, desplazamiento de electrones, ¿cierto? Y desplazamiento de electrones. Entonces, ¿cómo va a ser ese desplazamiento de electrones? Bueno, depende. ¿De qué depende? De la carga del cuerpo cargado que acerco a mi cuerpo neutro. Si el cuerpo es positivo, entonces los electrones se desplazan hacia él porque se van a sentir atraídos. Si el cuerpo es negativo, los electrones van a alejarse de él porque van a sentirse repelidos. ¿Cómo o por qué o qué explica esto? La ley de las cargas. Si son iguales, entonces se repelen. Si son diferentes, se atraen. ¿Ya? Entonces, en este proceso de redistribución de cargas, la carga neta inicial no ha variado en el cuerpo neutro. ¿Ya? Eso es lo que le estaba diciendo. La carga neta inicial, o sea, la cantidad de electrones y la cantidad de protones no ha variado. Lo que ha variado es su distribución. O sea, solamente se desplazaron hacia un lado y hacia otro, pero no han salido del cuerpo. Entonces, el cuerpo sigue siendo neutro. Solamente que algunas zonas van a estar cargadas positivamente y otras zonas van a estar cargadas negativamente. Pero no significa que haya una diferencia de cargas, ¿me entienden? No, no significa que este cuerpo tenga menos cargas negativas o más cargas negativas, ¿ya? Solamente cambiaron las zonas, es como que se hicieron polos, ¿ya? Entonces se dice que aparecen cargas eléctricas inducidas, ¿ya? Inducidas, o sea que se indujo una carga eléctrica, pero que en realidad hubo una polarización nomás, ¿ya? Que ahí nosotros vamos a ver ese concepto. Entonces sigamos leyendo.
¿ya? El cuerpo electrizado, denominado inductor, que sería el cuerpo que nosotros acercamos al neutro, induce, como bien dice su palabra, una carga con signo contrario en el cuerpo neutro y por tanto lo atrae. Es importante tener en cuenta que la carga obtenida por este método es de signo opuesto a la carga del inductor. Entonces, este método, ya en comparación a los tres anteriores, vamos a decir las tres cosas o las dos cosas importantes que ya dijimos en las anteriores, ¿ya? Primero que todo, vamos a hacer un repaso. La electrización por contacto, ¿ya? Uno es cargado, ya sea negativo o positivo, y otro es neutro, ¿cierto? Un cuerpo cargado, un cuerpo neutro. Por frotamiento, ambos tienen que ser neutros, ¿ya? Y en inducción, uno tiene que ser cargado y uno tiene que ser neutro, ¿ya? Como el de contacto, ¿ya? Entonces, contacto, cargado, neutro, frotamiento, los dos neutros, inducción, uno cargado y uno neutro también, ¿ya? Y el resultado, ¿cómo quedan? Bueno, el de contacto quedan con la misma carga, ¿ya? Ambos cuerpos quedan cargados de la misma manera. Si uno era positivo, el otro también pasa a ser positivo. Si el cuerpo cargado era negativo, el cuerpo neutro pasa a ser negativo también. En frotamiento, estos cuerpos quedan con cargas distintas, con cargas diferentes, o sea, hay una transferencia de electrones, uno pasa a ser negativo y el otro pasa a ser positivo. Y en la inducción quedan con cargas diferentes, igual que en el frotamiento. Entonces la inducción, si ustedes se dan cuenta, es como es como la mezcla, ¿ya? Entre el contacto y el frotamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque su primera característica, que era que tiene que haber un cuerpo cargado y un cuerpo neutro, es como la de contacto. En contacto tiene que haber un cuerpo cargado y un cuerpo neutro. Pero su segunda característica, que es cómo quedan los objetos o los cuerpos después de la interacción, quedan con cargas distintas, que es como el del frotamiento. Quedan cargas distintas, ¿ya? Entonces como uno y uno, ¿ya? Hasta ahí se entendió todo bien, ¿cierto? El de inducción sé que todavía no me quedó muy claro porque queda la imagen de la diapositiva siguiente y ahí queda súper bien. ¿Ya? Entonces, pasemos. Y esto es todo lo que le estaba explicando. ¿Ya? Todo a excepción de una cosa que se los voy a decir también. ¿Ya? Pero ya con esto, este es como el final, el boss de los boss. ¿Ya? Este es el jefe maestro. Con esto le va a quedar súper claro. ¿Ya? Entonces, retomemos. En el proceso o método de inducción tiene que haber un cuerpo cargado y un cuerpo neutro, ¿ya? Como ustedes ven aquí, este cuerpo que está acá a la izquierda, que es como un tubito, está cargado positivamente. ¿Qué significa que esté cargado positivamente? Como dijo la Antonia Rosas, que perdió electrones, ¿cierto? Perdió electrones. Y este cuerpo está neutro, ¿ya? Este cuerpo está neutro. Si uno se pone a contar las cargas, tanto negativas como positivas, deberían ser las mismas. Ya sé que hay 10, allá también tiene que haber 10. ¿Ya? Eso quiere decir que es un cuerpo neutro. Pero al acercar este conductor, ¿ya? O, perdón, este inductor, como es método de inducción, a este objeto, a este cuerpo se le llama inductor. Al acercar el inductor al cuerpo neutro, ¿ya? Entonces va a producir un desplazamiento de electrones. Observen esto, es lo que yo les decía, ¿ya? Si este cuerpo es positivo, entonces el desplazamiento de los electrones va a ser acercándose a este cuerpo. ¿Por qué se va a acercar? Porque se siente atraído por sus cargas. Recuerden que los electrones tienen cargas negativas y este cuerpo positivo que nosotros estamos acercando son cargas positivas. Eso quiere decir que van a atraer a los electrones, ¿ya? Van a atraer a los electrones. ¿Ya? Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Atrajo a los electrones. ¿Por qué? Porque el cuerpo que yo acerqué es positivo. ¿Ya? Entonces, como los electrones son negativos, se sienten atraídos a esta parte del cuerpo. Profesor, ¿salieron del cuerpo hasta el cuerpo inductor? No, no salieron. ¿Ya? No han salido. ¿Por qué no han salido? Porque no están en contacto. Entonces, no hay una transferencia de cargas. ¿Se entiende? En el método de contacto y en el método de frotamiento, ambos cuerpos se tocan. Hay contacto físico, contacto directo. Entonces, pueden traspasarse o transferirse cargas. Pero en este método que es de inducción no hay un contacto físico, no hay un contacto directo, sino que es todo como de inducción, ¿me entienden?
no se tocan nunca. Entonces, como no se tocan, no hay una transferencia de cargas. Los electrones nunca salen del cuerpo. Lo único que hacen es desplazarse. Se desplazan dentro del mismo cuerpo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Ahí? Entonces, como yo le acerco un cuerpo de carga positiva, los electrones no salen del cuerpo, ¿ya? Se mantienen en el cuerpo, pero se desplazan. Se desplazan hacia donde esté el cuerpo positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué genera este desplazamiento? Genera que en este cuerpo neutro haya una zona, ¿ya? Una zona donde hay como más población de electrones, por así decirlo, ¿ya? Una zona donde hay mayor electrones y otra zona donde hay mayor, no, perdón, no mayor, menor electrones, ¿ya? Menor electrones. ¿Por qué digo menor electrones? Porque en realidad estos protones que están aquí siempre estuvieron, ¿ya? Los protones siempre estuvieron. Es como que los protones están en todo el cuerpo. Pero los electrones son los que se desplazan. Entonces los electrones, imagínense este ejemplo. Imagínense que los electrones estuvieron con estas cargas positivas para neutralizarlas, ¿ya? Y que el cuerpo en sí sea neutro totalmente. Pero al acercarle una carga positiva, entonces las cargas negativas que estaban al otro lado del cuerpo dejaron a estos protones, ¿ya? Y fueron como al protón máximo, por así decirlo, ¿ya? Porque tiene muchas más cargas positivas, más que una, que era su protón, por así decirlo, ¿ya? Entonces dejaron a estos protones y se fueron junto a los otros electrones que estaban del otro lado, a lo más cerquita que pueden estar de este cuerpo porque se sienten muy atraídos, ¿ya? Entonces no es que aquí aparezcan protones, ¿ya? No es como que los protones se desplacen hacia allá porque son repelidos, ¿ya? No, sino es que los protones siempre están ahí. Los protones como que los protones no se mueven, ¿ya? Pero los electrones los dejaron por un protón más grande, ¿ya? Los traicionaron, ¿ya? Entonces eso forma polos y forma zonas. Entonces con esto podemos decir que este polo es negativo y que este polo es positivo. Pero todo eso está dentro de un mismo cuerpo. Los electrones no han salido, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Lo repito harto para que quede bien claro, ¿ya? ¿Ninguna pregunta? Ya, entonces sigo. Entonces se acerca el inductor, como les dije, con carga positiva a un conductor C, que sería esta pelota, en estado neutro, y cuando se acerca este inductor aparecen las cargas inducidas A y B, ya que en realidad no son cargas como tal, pero vamos a llamarles cargas, ¿ya? En realidad, más que una carga es como una polarización. ¿Qué significa polarización? El concepto de polarización significa que le vamos a dar a un cuerpo un polo, ¿ya? ¿Qué polo? Un polo eléctrico, en este caso, un polo eléctrico negativo y un polo eléctrico positivo. Eso significa polarización. Estamos polarizando un cuerpo, ¿ya? Le estamos poniendo polos, en este caso, polos eléctricos, ¿ya? Entonces sigamos. Manteniendo el inductor fijo, o sea, yo mantengo ahí este cuerpo con carga positiva fija, cerquita del conductor C, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a hacer algo que va a ser efectuar una conexión T, que sería este cable que está aquí, una conexión T, que va a ser como el cable a tierra, ¿ya? Literalmente a la tierra, o sea, literalmente lo vamos a excavar un poquito, meter un cable hacia abajo y listo. Lo vamos a comunicar con la Tierra. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Así hay un flujo de electrones libres desde la Tierra hasta este conductor C, ya hasta este cuerpo que antes estaba neutro, para anular la carga positiva inducida en el cuerpo neutro. Y esto produce ahora sí un exceso de carga negativa, transformando a este cuerpo que era neutro en un cuerpo cargado, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la Tierra ya es considerada como un almacenamiento casi inagotable de electrones, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una masa demasiado grande, ¿ya? Demasiado grande, demasiado grande. Entonces tiene como, por así decirlo, tiene como muchos átomos. Entonces puede tanto dar como recibir electrones, ¿ya? Puede como dar como recibir electrones de sobra, ¿ya?
de sobra. Entonces, por eso, dependiendo ya de la carga inducida, la Tierra va a compensar estos polos eléctricos formados por la inducción de un cuerpo cargado eléctricamente. ¿Ya? Entonces, cuando lo conectamos a Tierra, la Tierra va a anular la carga positiva inducida, o sea, va a anular este polo, ¿ya? Va a anular este polo ¿cómo? Añadiéndole o transfiriéndole electrones, ¿ya? Transfiriéndole electrones para que esto como que se compense. ¿Qué compense? Que compensa la ida de los electrones de estos protones, ¿ya? Imagínense que cada protón tenía su electrón, ¿ya? Cada uno tiene su pareja, cada uno tiene su electrón, ¿ya? Pero cuando vino este cuerpo cargado positivamente súper grande con muchos protones, entonces los electrones, que estaban cada uno con su propio protón, se sintieron muy atraídos por esta cosa gigante con muchos protones, ¿ya? Entonces al sentirse atraídos dejaron este protón y se fueron todos derechito a lo más cerca que puedan de este cuerpo positivo. Entonces cuando pasa esto, los cuerpos positivos, estos protones, no pueden moverse. Entonces se quedan ahí solos y sin electrones más encima, ¿ya? Entonces se quedan como abandonados, por así decirlo, ¿ya? Y eso, ¿qué pasa? Que forma polos en el cuerpo. Un polo eléctrico negativo donde se fueron todos los electrones y un polo positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando se conecta a Tierra? Cuando se conecta a Tierra, la Tierra siente, por así decirlo, estas cargas positivas que están solas, independientes, ¿ya? Y como el cuerpo inducido es positivo y eso induce una carga negativa, ¿ya? Entonces como que estas cargas negativas van a quedar como inducidas por el cuerpo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que estas cargas negativas van a quedar como atrapadas por este cuerpo, a pesar de que no está en contacto, va a quedar atrapada en esa zona, no se van a mover de ahí. Entonces, como no se van a mover, como que no va a haber un desplazamiento de electrones después del desplazamiento de electrones que ya hubo, ¿ya? Entonces, cuando se conecta a Tierra, los electrones de la Tierra van a ir a acompañar a estos protones que quedaron solos, porque se movieron sus electrones cada uno, y los van a ir a acompañar, ¿ya? Y así es como, luego de que se conecta a Tierra, la Tierra le cede estos electrones a cada uno de estos protones, quedando neutros. Miren aquí en este tercer cuadrante, en esta imagen. Lo ven como de pasar de esta zona positiva, cuando se conecta a Tierra, toda esta zona positiva es como que desaparece, ¿ya? Más que desaparecer, queda neutra, porque la Tierra le cedió todos estos electrones a cada uno de estos protones que le faltaban, ¿ya? Y todo esto, todo este movimiento, por así decirlo, todo este proceso, siempre estuvo el inductor aquí, siempre manteniendo estos electrones aquí bien guardados, ¿ya? Entonces, cuando ya se terminó de completar cada una de estas cargas positivas que le faltaban sus electrones, cuando la Tierra ya le cedió todas estas cargas eléctricas a cada uno de los protones, entonces ya sacamos el cable a Tierra, desconectamos el contacto que hay de la Tierra con el cuerpo, y luego sacamos también el inductor, y por tanto ahora ya tenemos un cuerpo totalmente cargado, que en este caso está cargado negativamente, ¿ya? Entonces, como aquí dice, al eliminar la conexión a Tierra y retirar el inductor, el exceso de electrones se redistribuye por el cuerpo, ¿ya? O sea, ya no tiene una parte que esté siendo atraída, sino que ahora ya se distribuye equitativamente por el cuerpo y ya este cuerpo queda cargado negativamente. Lo ven que queda cargado de la carga opuesta a la cual fue el inductor. El inductor era positivo y ahora esta carga queda negativa, ¿ya? Entonces induce una carga negativa. Si es que obviamente el inductor es positivo. Si el inductor es negativo, entonces otra vez va a formar polos, va a hacer que estos electrones en vez de ser atraídos se repelan, ¿ya? Y mientras esté el inductor haciendo este proceso, los electrones que estaban acá van a seguir siendo repelidos. Luego cuando se conecten a Tierra, estos electrones que quieren solo salir porque que están repelidos, quieren solo alejarse, se van a la Tierra, ¿ya? En el caso contrario de lo que está en la imagen, se van a Tierra y por lo tanto después de que se desconecta el cable a Tierra y se saca el inductor, queda con carga positiva el cuerpo. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Entonces siempre el cuerpo finalmente, después de ser inducido y después de conectarse a Tierra,
va a quedar con una carga opuesta a la cual fue el inductor. Si el inductor es positivo, entonces el cuerpo va a quedar negativo, y si el inductor es negativo, el cuerpo va a ser positivo. ¿Ya? Oro. Sé que harta información. Y Traté si como el inductor, de hablar y si harto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dale nomás, dale nomás. ¿qué pasa si el cuerpo es neutral y el inductor es positivo? Queda positivo, y si el cuerpo vuelve a ser neutral y el inductor es negativo, ¿está negativo? ¿Lo podrías hacer de nuevo la pregunta? ¿Qué pasa si el cuerpo es neutral y el inductivo es positivo? Pasa lo que está en la imagen. Si tú te fijas, este tubo es el inductor. Entonces está con cargas positivas. El inductor es positivo, como tú dijiste. El cuerpo es neutro. ¿Ya? A pesar de que aquí aparezcan estos menos y estos más, están todos dentro del mismo cuerpo. Eso quiere decir que la cantidad de electrones y la cantidad de protones son las mismas. Y eso quiere decir que el cuerpo es neutro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que este inductor, que es positivo, va a atraer a las cargas negativas, como se ve en la imagen. Como las atrae, entonces estos electrones, o las cargas negativas, van a desechar a sus protones, van a dejar solo a sus protones, como aquí, mira, si tú lo ves en la imagen, los deja solitos, ya, acá los deja solo, ¿cierto? Lo deja solo, y se van atraídos por el cuerpo positivo, ¿ya? Entonces tú dejas ahí el tubo positivo todo el rato ahí, lo dejas mantenido, ¿ya? Y como dejas este tubo positivo ahí mantenido, los electrones también van a quedar acá mantenidos, van a quedar como mantenidos en ese lugar, no van a volver con sus protones. Luego tú lo conectas este cuerpo a tierra, y por tanto la tierra ve esta falta de electrones, ¿ya? ¿Por qué los ve? ¿Por qué ve la falta de electrones y no estos electrones que están aquí acumulados? Porque estos electrones que están aquí acumulados están como tomados por el inductor. Es como que fuesen aparte, están tomados. Entonces la Tierra no ve este proceso, sino que ve lo que está solito en este caso. ¿Ya? Estos protones solos. Entonces cuando se conecta a Tierra, literalmente a la Tierra, al planeta Tierra literalmente, entonces la Tierra le da electrones a estas cargas positivas, a estos protones, para que no estén solitos. Entonces, cuando ya rellena cada uno de sus cargas positivas, si te das cuenta aquí en esta imagen, ya no hay cargas positivas. ¿Ya? No es que no hayan cargas positivas, es que ya la Tierra ya le cedió todos los electrones para que cada uno quede con par. Entonces quede neutro al final. ¿Ya? Y luego que ya pasa eso, ya desconectamos de Tierra, ya no hace falta la Tierra, sacamos el inductor y finalmente mira cómo queda el cuerpo, queda cargado negativo. ¿Ya? ¿Se fijaron? Entonces, si el inductor es positivo, el cuerpo queda cargado con la carga opuesta, o sea, con negativo. Y si el inductor es negativo, entonces el cuerpo queda cargado positivo. ¿Ya? ¿Se entendió? Es un poco complicado entenderlo. ¿Ya? Es un poco enredado. Sobre todo porque hay que entender qué es lo que pasa con tierra. ¿Ya? Pero como les dije, tierra tienen que tenerlo como que fuese un almacenador infinito, ya, no es un almacenador infinito, ya, pero entendámoslo así, que es como un almacenador infinito de electrones que puede tanto darte como recibir, ya, dependiendo de lo que tú necesites. Así que sería eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, este, como les dije, es el más complicado, el de inducción. Los dos anteriores son súper fáciles. Imagínense que todo esto era la clase y eran 3 diapositivas y este es muy complejo hacerlo. ¿Ya? Le sugiero que puedan buscar en YouTube como inducción por, o sea, perdón, electrización por inducción, ya como un video que sea como que lo hagan, así como que hagan el experimento para que puedan verlo, porque así queda muy claro, ¿ya? Así que eso, ¿alguna pregunta?
¿Sí? No, Súper. pero está súper claro. Ya, igual traté de decir varias veces, pero quizás muchas palabras igual enredan, si me entiendan. Pero bueno, como les digo, igual va a estar el PPT subido, el video subido, para que lo puedan ver las veces que quieran. Y quizás la tercera vez me entiendan. Pero si no, también lo pueden buscar por YouTube, ¿ya? Sobre todo electrización por inducción, ¿ya? Así que eso. Ya, también está la ley de Coulomb, que como les dije no les va a entrar, así que solo se los voy a nombrar para que lo puedan saber, pero no se lo aprendan, ¿ya? Pero básicamente lo que dice la ley de Coulomb habla sobre las fuerzas eléctricas, ¿ya? Y cómo las fuerzas eléctricas se atraen, ¿ya? Hay que entender que la fuerza tiene las siguientes propiedades, ¿ya? Que, bueno, no es importante tanto esto, se lo dejo para que lo puedan leer después, pero más importante, no está la fórmula. Mm. Es más importante la fórmula. A ver, déjenme actualizar porque creo que lo había puesto. Voy a actualizar el archivo, a ver si está. Denme un segundo. Ahí sí, ya, ahora sí están las fórmulas. Ya, ¿lo pueden ver? Sí, ya, aquí está la fórmula. ¿Ya? Eh, Imaginémonos que tenemos dos cargas puntuales, ¿ya? Q1, Q sería la carga, y Q2, ¿ya? Separados a una distancia de R, que R sería el radio en el cual está esta como circunferencia, ya el radio, la distancia, ¿ya? Y estos cuerpos o estas cargas están situadas en el vacío, ¿ya? ¿Por qué se sitúan en el vacío? Dando referencia a que no están atraídas por otros tipos de cargas, solo por estas dos que tenemos experimentalmente, ¿ya? Entonces estas dos cargas se van a atraer o se van a repeler con una fuerza de intensidad F, la cual está dada por esta fórmula, ¿ya? Y la fórmula que dice que la fuerza de Coulomb es igual a la constante, no me acuerdo qué constante era, creo que la constante de Coulomb, si no me equivoco, o no, la constante dieléctrica, sí, la constante dieléctrica, por la carga 1 por la carga 2 partido en el radio al cuadrado, ¿ya? No se tienen que aprender esta fórmula, pero ¿por qué es importante saberlo? ¿Ya? ¿O por qué yo se los paso? Porque dependiendo de la cantidad de carga que tenga, una carga, literal, la cantidad de carga, o sea, una carga puede tener mucha carga o poca carga, ¿ya? Y eso se mide en coulombs, pero la cantidad de carga que puede tener un cuerpo, la fuerza con la que atrae a otra carga depende tanto de las cargas que tengan estos cuerpos como de la distancia, ¿ya? Entonces, entre mayor sea la distancia, la fuerza en la cual se atraen o se repelen va a ser menor, ¿ya? Entre menor sea la distancia, las fuerzas con las que se atraen van a ser mayores, ¿ya? ¿Cómo se entiende esto? Si es que yo tengo dos cargas muy cercas, ¿ya? Y por ejemplo una es positiva y una es negativa, como son diferentes cargas se atraen, si las tengo muy cerca se van a atraer muy fuertes, ¿ya? En cambio si yo las tengo lejos, no se van a atraer tan fuertes, ¿ya? Algo parecido pasa como con lo del imán, ¿ya? Aunque no específicamente son cargas eléctricas, pero como para que se hagan una idea, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo un imán y un metal, como que siempre, y uno juega con eso, ¿cierto? Como que uno lo acerca al metal y es como que entre más cerca se siente la presión de la atracción, ¿ya? En cambio, si yo la tengo más lejos, obviamente no se va a sentir, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Entre mayor distancia no se siente tanto esta fuerza. Entre menor sea la distancia, sí, ¿ya? Y también en la cantidad de carga que tenga. Si una carga está muy, muy negativa, por ejemplo, menos 10 coulombs, una carga de menos 10 coulombs, y otra carga de más 10 coulombs, entonces como son cargas diferentes se van a traer, ¿ya? Pero dependiendo también de su distancia, ¿ya? No es tan necesario esto, en realidad ni siquiera está en el temario, ¿ya? Pero
solo está ahí. Y ahí es parecido, no sé si quizás se lo pasaron en el colegio, la fuerza de Kepler, ¿ya? Pero es muy parecido a eso, ¿ya? Que sería como la atracción de los cuerpos dependiendo de la masa. Básicamente es la misma fórmula, pero en vez de cargas serían masas, ¿ya? Tampoco tan relevante. Así que, miren, aquí está. Una carga 1, carga 2, aquí está la distancia, R. Entonces esta fuerza ya van a ser dF, pero dependiendo obviamente de las cargas, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos observar que la carga 1 es positiva y que la carga 2 es negativa, entonces como son cargas diferentes, ¿qué van a hacer? Se van a atraer. ¿Qué pasaría si ambas son positivas o si ambas son negativas? Entonces no se van a atraer, sino que se van a repeler. Pero ¿cómo va a ser la repulsión? ¿Va a ser con una fuerza diferente? No, la fuerza va a ser exactamente la misma, pero en el sentido que va a ser diferente. Entonces, eso es lo que yo quiero que puedan ver. Más que la fórmula o lo del radio, la de la constante, más que eso, yo quiero ver que puedan ver como estas pelotitas, que se las pueden poner en la prueba, con estos signos de más y menos. Entonces, solamente por el signo, ustedes pueden saber hacia dónde deberían ir las cargas, ¿ya? Si son cargas diferentes, como en este caso, una es positiva, otra es negativa, entonces se van a traer, ¿ya? Se van a traer con una cantidad de fuerza que no la tienen que ver, no es relevante para ustedes, ¿ya? Pero si fuesen la misma carga, si fuesen las dos positivas o si fuesen las dos negativas, no es que cambie la fuerza, ¿me entienden? Eso no es que se atraigan con más fuerza o que se atraigan con menos fuerza, ¿ya? Sino que se atraen o se repelen con la misma fuerza, pero a sentidos contrarios, ¿ya? Si fuesen igual carga, se repelen con la misma fuerza, pero se repelen hacia lados diferentes. Como en este caso son positivo y negativo, se atraen, ¿ya? Eso, solamente eso. Y también que entiendan, bueno, este esquema de que le pueden poner, ¿ya? Así que hagamos dos ejercicios y con eso quedaríamos listos, ¿ya? Primer ejercicio. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario o lo leo yo? Nadie. Ya, lo voy a leer yo y ustedes me responden, ¿ya? Una persona toma un lápiz Bic, ¿ya? Un lápiz, ya imaginen que un lápiz. Y lo frota contra el pelo de su cabeza, ¿ya? Luego lo acerca sin tocar a un pequeño papel, ¿ya? Luego el papel salta y queda adherido al lápiz y después de un rato salta y cae, ¿ya? Respecto a esta situación, la forma de cargar eléctricamente un cuerpo y el orden en que ocurrieron, es correcto decir que primero se cargó por, ¿ya? Entonces vamos a ver tres movimientos, ¿ya? O tres procesos. Primero, que la persona toma un lápiz Bic y lo frota con el pelo de su cabeza. Primer movimiento. Luego, segundo, lo acerca sin tocar o un pequeño papel, ¿ya? Segundo. Y tercero, el papel salta, ¿ya? Toca el lápiz y después de un rato cae, ¿ya? Entonces, cuál de las alternativas sería la correcta? Entendiendo obviamente lo que hemos visto con métodos de electrización, cuál ocurrió primero, cuál después, ¿ya? ¿Cuál fue el orden en que ocurrieron estos métodos? Ya sé. A ver, ya, vamos a preguntarle a Gabriela. ¿Gabriela tiene micrófono? Sí, Sí, ya, va a ser súper cortito. Vi que pusiste C. ¿Por qué C? ¿O por qué piensas que puede ser? porque primero se lo frotó lo tomó y se lo frotó por el pelo. Después eh, lo acerca a un papel y después lo adherió el papel lo adherió al lápiz. Entonces, eso por eso.
Ya, bien, súper. Sí, es así de simple. Lo que hay que notar es que en el segundo movimiento lo acerca y lo más importante es esto que dice, sin tocar. Ya, sin tocar. Y a pesar de que no lo haya tocado, que dice acá que el papel como que salta, o sea, se siente atraído. Entonces ya eso es inducción por todos lados, ¿cierto? Ya, entonces por eso les pasé todo el proceso de inducción, porque se lo pueden preguntar igual, pero no es tan necesario que ustedes sepan todo el proceso de inducción, ¿ya? Sino en general qué es lo que hace, ¿ya? En concreto. Eh, como les dije, las dos cosas importantes. Cómo son los cuerpos antes de la interacción y cómo quedan los cuerpos en su carga después de la interacción, ¿ya? Solo con eso ya estarían listos. Ah, y si es que, obviamente si es que se tocan o no. Ya todos se tocan menos el de inducción. El de inducción no se toca. Así que vamos a ver cuál es la respuesta correcta y súper bien a todos los que dijeron C. Así que pasemos a la última y estamos listos. También es súper facilita. Ya. Sobre un triángulo equilátero de vértices A, B y C se colocan tres cargas puntuales de igual magnitud. Las cargas en los vértices A y B son negativos. Ya, negativos. La carga ubicada en el vértice C es positiva. Ya, es positiva. ¿Cuál de los siguientes vectores representa mejor la fuerza electrostática neta sobre la carga en el vértice C? ¿Ya? Y por esto yo les pasé ley de Coulomb. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí a ustedes no le están preguntando nada de fórmulas, nada de sacar constante o cantidad de carga, no le están pasando nada. Solamente le están pasando un diagrama, ya un dibujo y cómo puede ser el vector de la fuerza electrostática. Imagínense, vector de fuerza electrostática, neta. ¿Ya? Y esto solamente ustedes lo pueden ver con relación a la ley de las cargas. ¿Ya? Entonces, háganlo. ¿Ya? Tienen 10 segundos. ¿Sí? ¿Ya tienen su respuesta? A ver. Ya, Andrés dice A. No, no sé si es A de no entendí o la alternativa A. ¿Ya? Con confianza, dígalo sin la pregunta. Otra vez. Sin la pregunta. sin la pregunta. Ya. Ahí Oro dice B. Andrés A. ¿Ya? ¿Quién más? La B tiene un punto. A tiene otro. Amaro Ripetti dice D. Eh, veo que no se inclinan por una solamente. Hay varias alternativas. ¿Ya? A ver los demás para ver si es que alguna respuesta se repite. B. Es que no sé. Ya. A ver, vamos a verlo. La dudo. Ya, miren. ¿Cuáles son cargas negativas? Primero que todo. ¿Cuál de las tres son cargas negativas? A y B. Ay, Ya, entonces sería carga negativa A, carga negativa. Ya, te lo voy a poner con otro color. Carga negativa A, carga negativa B. Ya, entonces C sería carga positiva, ¿cierto? Ya, primero que todo, ley de las cargas. Ley de las cargas, primero que todo, vamos a ver qué es lo que pasa entre A y C. ¿Ya? Solo entre A y C. Cargas diferentes, cargas opuestas. C, ¿se atraen o se repelen? Se atraen, Atraen. ¿cierto?
Entonces esta va a traerla así y esta va a ser atraída así. Ya, listo. Ahora, C y B. ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Se atraen también, ¿cierto? Porque son cargas negativas, son cargas opuestas. Y por último, A y B, ¿qué es lo que pasa con A y B? Se repelen. Se repelen, ¿cierto? Sí, igual voy a escribir aquí que se repelen. Aunque no es tan importante ya. ¿Por qué no es tan importante? Porque nos preguntan del vértice C. Ya, entonces el vértice C. Y si yo me fijo en las flechas, me estoy fijando que una me está jalando hacia un lado, ¿ya? Primero que todo, ambos son hacia abajo, ¿ya? Así que si alguno es hacia arriba, ya ahí ya esa flecha yo la descartaría inmediatamente, ¿ya? Ya, eso primero que todo lo entienden, ¿cierto? No puede ser para arriba porque no hay ninguna carga que repela ese positivo, sino que está siendo traído siempre hacia abajo, ¿ya? Entonces puede ser como hacia algún lado de abajo, pero no hacia arriba. Entonces las de arriba se descartan, ya. Me están jalando de un lado y del otro, pero hacia abajo. Entonces ahora, para yo saber hacia dónde, hacia cuál lado, tendría que ver cómo serían los ángulos, ¿cierto? Como los ángulos en los cuales jalan ambas cargas. Pero para eso yo leo el enunciado y el enunciado me dice que el triángulo que están formando estas cargas es de una manera, ¿cierto? ¿De qué manera es? ¿Qué triángulo es? Triángulo equilátero, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con los triángulos equiláteros? ¿Cómo son los lados de los triángulos equiláteros? ¿Se los pasaron en matemática o aún no? Todos sus lados son iguales. Bien, perfecto, todos sus lados son iguales. Pero ¿y qué es lo que pasa con los ángulos? ¿Cómo son sus ángulos? ¿Son iguales también? Sí, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cuánto sería el ángulo de un... de... ¿Cuánto sería el ángulo entonces del triángulo equilátero? 60, ¿ya? Bien, súper bien. Esto es... Le estamos pasando a matemática incluso acá, ¿ya? ¿Por qué 60? Porque todos los ángulos internos de un triángulo tienen que ser igual a 180, entonces 180 dividido entre 3, 60, ¿ya? Matemáticas. Bueno, entonces la cosa es que este está siendo atraído con 60 grados de este lado hacia abajo hacia la izquierda y de este lado también está siendo atraído con 60 grados para abajo hacia la izquierda, o sea, perdón, hacia la derecha. Entonces, como uno está hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, entonces básicamente es como que se anulan, ya se anula la lateralidad, por así decirlo, se anula el izquierda y derecha y permanece el que está hacia abajo. Por tanto, la alternativa correcta sería la letra D de dedo. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué no va hacia ninguno de los dos lados? ¿Cierto? Porque es un triángulo equilátero. Entonces es como el mismo ángulo. Si fuese no sé, si fuese un triángulo rectángulo, por ejemplo, que uno es totalmente recto y el otro muy oblicuo, ahí ya sería igual difícil saber, ¿ya? Pero es un triángulo equilátero, entonces se anula la lateralidad y solamente está como el eje Y, por así decirlo. Ya, entonces se va hacia abajo. Así que eso, ¿alguna pregunta? Ay, voy a borrar los dibujos que quedó medio feo. ¿Alguna pregunta? Ya, como les dije, la materia es súper fácil, ya, es muy muy fácil. Pero algunas veces nos podemos equivocar porque no leemos bien o porque hay que repasarlo una vez más, ¿ya? Pero no es más que esto. Imagínense, no hay fórmulas, no hay nada, ¿ya? En la próxima clase obviamente van a haber fórmulas porque vamos a ver ley de Ohm, pero no es tanto, no es tanto, ¿ya? Así que eso, si tienen alguna pregunta me pueden comentar, pueden también escribirlo al grupo de WhatsApp o por correo y la clase va a estar subida ya mañana sí o sí en YouTube.
y también la presentación. Así que eso, muchas gracias por estar en la clase y espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.